esto se dio en forma muy precipitada. Hace 15 días tuve el placer de compartir con gente de Mendoza conceptos que a lo mejor en el grado veníamos ensayando y a lo mejor sea solamente semántica, pero realmente han cambiado ciertos conceptos y la idea era dibujar más bien conceptos en odontología y también, ¿por qué no?, irnos un poco viendo la arista de cómo tratan los neurólogos. Por eso le pedí a la doctora Elena Medina de Orostiaga que pueda sumarse y pueda hablar también de su cotidiano de vivir en experiencias que le toca vivir con niños y adolescentes, ¿verdad? Estamos en una etapa crítica prácticamente donde el estrés es lo primero que vemos, y hoy en día encerrados podemos dibujar prácticamente, y creo que a muchos les pasará. A mí les cuento que sí me pasa. Hay mucho trastorno de ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo. Hoy estaba hablando con un colega también que da muchas veces pánico también, pero la idea es salir de eso, quitarnos un poco de ese foco y hablar de lo que nos gusta, de lo que nos apasiona, y dentro de esa línea hablar de lo mío, que es, siempre empiezo con el tema de bruxismo, ¿verdad? Hay tres ejes básicos que nosotros los odontopediatras solemos hablar. Una de ellas son las lesiones cariosas, que hoy estábamos escuchando en vivo el live del doctor Alfredo Carrillo. También un poquito de traumatismo, también hubo colegas que tocaron eso, ¿verdad? Y el tercero, que es lo que yo voy a hablar hoy, que es el tema de oclusión, ¿verdad? Prácticamente el segundo eje y el tercero es lo que vamos a estar esgrimiendo, que son los microtraumatismos, que son el tema de bruxismo, ¿verdad? Y la oclusión también, ya que se conectan ahora, hola, se conectan papás y mamás. Le voy a hablar en un lenguaje coloquial y no en un lenguaje muy técnico, así que sepan entender de repente también los colegas que se van sumando, ¿verdad? Cuando hablamos de oclusión, lo primero que hacemos es pensar oclusión esofágica, oclusión gástrica, pero en realidad tenemos que poner el segundo nombre, por así decirlo, que es la oclusión dentaria. Nosotros los odontólogos vemos la pisada de las piezas dentarias y cómo están involucradas esas, ¿verdad? Nosotros solemos dibujar en el pregrado prácticamente que no podemos hablar de oclusión dentaria sin mencionar los ejes básicos de la función del sistema estomatognático: la succión, deglución, respiración. Y hay algo muy interesante de repente dentro de este esquema que le había preparado. A lo mejor vamos a girar y vamos a mostrar algunas diapositivas que me fui viendo y sumando. Esto es como un puzzle prácticamente. Cuando uno va a una charla a un colega, creo que hay algo que le queda de lo que siempre dentro de su línea de investigación va teniendo, y eso yo lo hice en el transcurrir de 15 años, ¿verdad?, dentro de la profesión. Y le quiero mostrar para que no sea solamente face to face o vean solamente mi rostro, sino también puedan dibujar lo que tengo acá para ustedes, ¿verdad? Bueno, esta es una de las charlas prácticamente de la doctora Nilce Orostiaga, en la cual siempre nosotros, no sé si sale bien ahí, me dicen, ahí está bien, siempre nosotros preguntábamos antes de repente ¿por qué no hay espacio para las piezas dentarias? Y prácticamente Pedro Planás nos hacía alusión que realmente es por la falta de espacio y la falta de estímulo neurológico que hoy tenemos, ¿verdad? Entonces el tema de la lactancia materna es un elemento muy importante
para el niño para que pueda de alguna u otra forma, hola Adrián, saludos, eh, que puedan tener y acompañar ese crecimiento, desarrollo y maduración que siempre hablamos en la parte de ortodoncia y también en la parte de ortopedia. Entonces ahí tienen un poco algo que había hecho la doctora Nilce Orostiaga. Bueno, eso está también la misma cosa, porque hablar de deglución si vamos a hablar de piezas dentarias. Pero bueno, en realidad nosotros lo que estamos haciendo siempre es deglutir dentro de todas esas funciones que tenemos dentro del sistema estomatognático. Esa pisada, como dijimos, de las piezas dentarias tiene una connotación importante en las piezas dentarias, específicamente en la cara vestibular, ¿verdad? Donde vemos ese impacto, ese microtraumatismo, como decimos nosotros técnicamente, genera una retracción gingival, no solamente en los cepillados, hablando en el tema de higiene bucodental, sino también esa pisada genera una retracción gingival. Y ya en el libro prácticamente del doctor Bonecker vemos que en esa diacronología de la deglución es pero muy importante observar cómo está mordiendo el paciente, y eso genera también una postura, ¿verdad? La postura también tiene un tríptico funcional, nosotros decimos, porque la succión y la deglución van de la mano, la postura también, ¿verdad? Y luego prácticamente la respiración. Entonces eso tiene mucho que ver a la hora de pensar de cómo va a estar nuestro paciente, ¿verdad? Entonces yo le muestro prácticamente nuestros pacientes que pensamos que van a ser muy distintos, muy distantes. En realidad esos pacientes llegan y se quedan con nosotros porque en su franja etaria prácticamente llegan a 20 años y esas dentarias tienen una connotación especial con el tema de la postura de los dientes y la mandíbula, ¿verdad? Bueno, antes de entrar y hacerle el llamadito a la doctora, también quiero dejar esto, ¿verdad? Hace 2 años atrás en la LOB habíamos hecho y esgrimido eso, ¿verdad? Dejarnos básicamente de poder pensar que es una parasomnia, sino más bien hablamos que es una alteración de los complejos procesos fisiológicos multisistémicos del paciente, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Que en realidad está gobernado por el sistema nervioso central y eso produce una agitación, una hipertensión, una subida de presión arterial, ¿verdad? Y eso genera también una convulsión de hormonas que también al paciente al final deja como improntas que son como desgastes en las piezas dentarias, ¿verdad? Esos desgastes pueden ser no solamente físicos, sino también esos desgastes son químicos. Entonces, para tener un poquito una idea de lo que vamos a ir hablando, ¿verdad? Hasta ahora quiero que quiten ese concepto de parasomnia y nos quedamos que son complejos procesos fisiológicos multisistémicos, en la cual dejamos ya de mencionar que el bruxismo es una parasomnia. Bueno, vamos a tratar de unirnos con la doctora. Vamos a ver si podemos llamarle y verlo. Ahora estamos esperando un poco a la doctora Elena Medina Orostiaga. Hola doctora, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va, doctor? ¿Todo bien? Bueno, se van sumando, estamos con 50 personas que nos están escuchando, nos están viendo y queremos escucharte un poco tu percepción con relación a, como neuróloga que sos, ¿verdad? Cuando yo hablo de bruxismo, ¿qué es lo primero que te trae a la mente? Rechinar de dientes, apretón de dientes, en vigilia o en sueño, con sus Perfecto. dos variedades. Sí. Pero
para nosotros aún sigue siendo parasomnia, sobre todo el que es nocturno. Ya, sí. Bueno, estábamos Es comentando con cierto. la doctora que prácticamente hace tiempo la Academia Americana de sí, la Academia Americana de Medicina del Sueño había acotado que había dejado de ser una parasomnia, ¿verdad? Pero está bien, es la postura de ustedes, ¿verdad? ¿Qué Claro, tan porque importante es el sueño? a la pucha es vital. El sueño es reparador, es sanador. El sueño es vital. La calidad de sueño es dentro de las cosas más importantes de la vida para mantenerse sano desde todo punto de vista, físico y mentalmente. La calidad de sueño lo es todo. Se había colocado una lámina, ayer hicimos como un ensayo, ¿verdad? Eh, el celular. ¿Cuáles son algunas medidas que vos como médica de repente le decís al paciente? No hagas eso porque es un factor estimulador prácticamente para el niño, ¿verdad? Estamos pasando, yo le estaba contando mientras, ¿verdad? Que estamos pasando un tema muy álgido que es el tema de la pandemia y está generando un ciclo de estrés bastante importante, que eso hace que presentemos algún tipo dentro del campo de la psiquiatría, ¿verdad? Trastornos de ansiedad, también sumarnos a trastornos obsesivos compulsivos, ¿verdad? De ser lo más higiénico posible. En el chico, ¿qué le pasa ahora? El que está en la casa, el que está encerrado, básicamente. Y realmente no solo los niños, todos estamos con crisis de ansiedad, estamos estresados. Y los niños tienen mala calidad de sueño a la noche, ¿verdad? Y como están estresados, igual que nosotros, probablemente aquellos que tengan bruxismo ahora tienen más. No solo los niños, también nosotros los adultos. Hablando del sueño, yo creo que es importante recordar que el sueño en realidad tiene 4 etapas. Se Sí, divide en 3 primeros estadios y un cuarto que es el sueño REM. Esos primeros 3 estadios se llaman estadio 1, no REM, que es en realidad una somnolencia, es el tener un poquito de sueño, estar en ese campo intermedio de sueño-vigilia. Es aún escuchar los ruidos de afuera, pero ya me estoy adormeciendo. El estadio 2 es un poquito más profundo, pero aún es fácil despertar con pequeños soniditos, ¿verdad? Y el estadio 3 es el estadio que se llama estadio de ondas lentas, donde ya es un sueño profundo, es aquel sueño reparador que se dice. Y el sueño REM es aquel sueño donde realmente cuando uno hace polisonografía o electroencefalograma, pareciera que el paciente está en vigilia. Sin embargo, todos los músculos están relajados. Entonces, a veces ese bruxismo se ve en esa etapa del sueño, ¿verdad? En la etapa del REM. Y pienso que en este clima que estamos viviendo a nivel mundial, nuestra calidad de sueño REM debe estar no muy buena, ¿verdad? Por el estrés que todos tenemos. No llegamos a hacer sueños profundos. Yo creo que la mayoría de los habitantes del mundo ahora no estamos cumpliendo esa etapa 3 del no REM y menos el REM completo. Entonces, vamos a estar más irritables. Todas las personas que tienen trastornos del sueño van a tener más trastornos del sueño. Y aquellos que tienen bruxismo, por supuesto, van a empeorar. nosotros solemos decir una letanía, duerme el cuerpo, pero no el conflicto, decimos. Eso. Hay mucha, Así, esa conclusión de ideas, de proyectos que fueron solapados por esta pandemia, genera un estrés bastante importante. Entonces, ahí de repente para mí, me decía un colega en Mendoza hace poco, no todos las personas que tienen estrés tienen bruxismo.
Entonces yo le respondía, hay un cuadro que te había mostrado ayer cuando hicimos un enlace, ¿verdad? Para probar que en realidad hay un sinfín de patologías en el área médica que nosotros los odontólogos terminamos viendo solamente el bruxismo, que es el desgaste de las piezas dentarias, ¿verdad? Y ahí yo hacía una salvedad antes que ingreses. En odontopediatría vemos muchos niños que no toman agua, toman gaseosa, toman soda, refrigerante, ¿verdad? Entonces este desgaste deja de ser físico y se convierte en químico, ¿verdad? Y esos son los que ingresan básicamente de afuera, pero la convulsión que generamos dentro, te había realizado que esa ansiedad lo veíamos mucho en el estómago, ese síndrome de reflujo gastroesofágico que a veces el paciente viene capaz por una lesión cariosa, pero terminamos viendo que el paciente tiene un síndrome de reflujo gastroesofágico, ¿verdad? No sé si de repente te llega a pasar eso, en la cual te manifiesta un paciente una patología, pero al final disparan otra, ¿verdad? Sí, sí, frecuentemente. Pero realmente la parte de bruxismo ven mucho más ustedes, porque generalmente no se preocupa ni el paciente ni los familiares hasta ver los dientes desgastados o hasta que el sonido nocturno sea muy molestoso o para los padres o para la pareja. Pero bruxismo más bien ven ustedes. Yo veo, pero por el hecho de que yo hago estudios neurofisiológicos, ¿verdad? Y yo creo que después de esta pandemia ustedes van a tener muchísimo trabajo con el bruxismo. Van a De hecho, aumentar. tenemos luego varias urgencias de fracturas dentarias por culpa del estrés hoy en día, ¿verdad? Algo que quiera acotar, Doc. Y lastimosamente pocas personas se interesan por hacer un diagnóstico preciso de bruxismo. Casi nadie se interesa en agarrar esta patología cuando está en sus fases iniciales, cuando es leve. Y tal vez un poquito más cuando es moderada. Ahora cuando es una forma severa, ahí es donde la gente hace el diagnóstico o asevera su diagnóstico y ahí ya es más bien con ustedes. Pero en cuanto a métodos auxiliares de diagnóstico, está el examen, que es la polisonografía. La polisonografía generalmente se hace a la noche. Es un estudio costoso, es costoso, pero por el hecho de que hay que pasar en el laboratorio toda la noche con el paciente. Se colocan electrodos de electroencefalograma para saber el estadio del sueño y electrodos en los músculos masticatorios para poder graficar el índice de bruxismo en una hora, pero a lo largo de toda la noche, para saber la severidad. Pero lastimosamente muy pocas personas piensan en pedir polisonografía para bruxismo, a no ser que ya haya perdido casi todos los dientes. Esa es la realidad médica en cuanto al sistema de neurología, te voy a decir. Súper. Yo te había hablado de repente que hay algunas patologías dentro del bruxismo en la cual vemos como los pacientes con síndrome de Rett, pacientes con síndrome de Down, pacientes, había un cúmulo de patologías que te había pasado. Sí, hay Trastorno, muchísimas. lo que muchos vienen ahora los papás es con el famoso, el paciente hiperactivo, ¿verdad? Sí. Si podés de repente, yo te había hecho una pregunta ayer del tema del Ritalin, ¿verdad? Que en forma compulsiva recetan los médicos, incluso clínicos, porque en realidad yo creo que es más del campo de ustedes, ¿verdad? Y eso genera como un efecto colateral otra vez en el niño y replica como un rechinar de dientes por el uso excesivo de Ritalin. Sí, muchas medicaciones, no solo el Ritalin, ¿verdad? Muchas medicaciones de usos neurológicos, neurolépticos, ¿verdad? Inducen al bruxismo o al aumento del bruxismo. Y realmente la hiperactividad, de ser posible, no hay que medicar.
Hay que saber controlar al niño, contenerlo a nivel familiar, ¿verdad? Pero ocurre que a veces los padres no pueden acompañar esa actividad, esa hiperactividad del niño, entonces suplican por medicación para que ellos también puedan tener una vida un poquito más llevadera. Pero ocurre con mucha medicación, ¿verdad? No solo la Ritalina, ¿verdad? Como efecto colateral, varios movimientos anormales, incluso bruxismo y empeoramiento del bruxismo. A lo que vos estabas mencionando sería más bien clonazepam, diazepam. No, eso es en algunos casos, ¿verdad? Para adultos, no para los niños. Cuando es severo el bruxismo y están pasando por una etapa de ansiedad extrema, estrés severo, ¿verdad? Entonces se les medica en forma transitoria hasta que superen ese proceso, ¿verdad? Se les medica una temporada, ¿verdad? Para mejorar el bruxismo, generalmente con clonazepam. Pero no de por vida, ¿verdad? Sino que hasta que supere esa fase. Existen varias medicaciones de uso en neurología, neurolépticos, ¿verdad? Que empeoran el bruxismo. En una época se utilizaba un antidepresivo que se llama amitriptilina para disminuir el bruxismo, pero en realidad disminuía el bruxismo, pero en forma artificial, porque lo que hace la amitriptilina, por ejemplo, es sacar el sueño REM. Corta, no existe. El paciente toma amitriptilina y hace esos primeros 3 estadios de sueño. Hace estadio 1, estadio 2, estadio 3 del no REM, pero no completa el sueño REM. Entonces, no tiene bruxismo porque está relajado, porque los músculos están todos hipotónicos, ¿verdad? Pero le estamos sacando calidad de sueño a ese paciente. Por eso es que habitualmente ya no se usa ese tipo de medicación, no se usa la amitriptilina y muchos otros medicamentos, porque lo que queremos es que nuestros pacientes vivan bien, ¿verdad? Entonces lo que tratamos de inducir o que tengan un acompañamiento con psicólogos, si es muy severo con psiquiatra, ¿verdad? Hacer una terapia conductivo dirigida por el psicólogo, ¿verdad? Sí, súper. O algunas otras medidas. Le mandamos a hacer deporte, por ejemplo. Hay alternativas. ¿Qué otros fármacos vos solés ver de repente que vienen con una medicación ya de base? Porque te estaba hablando de repente el síndrome de Down es un paciente que de repente para nosotros encontramos múltiples patologías, ¿verdad? No solamente el bruxismo, ¿verdad? ¿Puedes citar alguna de ellas, por así decirlo? Sí, muchos. Ellos tienen también epilepsia. Epilepsia. Sí. Hay otras patologías. Los trastornos espectro autista también. Sí. Y otra patología, las distonías primarias o las distonías secundarias, que son movimientos anormales, ¿verdad? Donde los músculos a veces no están relajados, sino muy tensos. Eso también, en un gran porcentaje de casos, van acompañados con bruxismo. El Parkinson incluso, ¿verdad? Paciente con parálisis cerebral también. Parálisis cerebral y a su vez la medicación antiparkinsoniana a su vez vuelve a inducir bruxismo, como un círculo vicioso. Ya, acá me pregunta un papá, creo, un colega, dice, ¿cómo tratar el bruxismo sin medicamentos? Psicólogo, depende, ¿verdad? De la gravedad de la enfermedad. Sí, psicólogo, si es muy severo, y depende de la patología de base que tiene, ansiedad, estrés, investigar un poquitito, conflictos familiares, a veces es agresividad contenida, ¿verdad? Hay que ver el entorno familiar también. Si hay agresividad contenida,
A veces ellos se quieren expresar, no se saben expresar, y algunos dicen que rumían a la noche su problema y por eso tienen bruxismo. Entonces hay que ver qué es lo que está ocurriendo en el entorno familiar para poder dirigir la terapéutica hacia eso, ¿verdad? Si a veces son muy retraídos, muy introvertidos, pero en realidad ellos quieren expresarse y no saben cómo expresarse. Entonces a la noche rumían su problema, mastican, hacen el Sí. bruxismo, el chasquido de dientes o el apretón de dientes porque están rumiando su problema en realidad. Es decir, hay muchas cosas, así como dijiste, escuché que dijiste que es multifuncional, realmente es así. Acá No es pregunta un papá también, ¿por qué los pacientes con síndrome de Down rechinan? Yo tengo mi postura ontológica. Tu punto de vista puede ser un efecto colateral de algún medicamento. puede ser efecto colateral de medicamentos, como puede ser aumento del tono muscular de todo lo que es los músculos masticatorios, ¿verdad? Debe haber Le, otros le, más, con- porque Le contesto ahí desde mi punto de vista, ¿verdad? El paciente con síndrome de Down es un paciente que tiene mucha, eh, decimos macroglosia, cuando la lengua crece en forma aumentada, fuera de contexto, por así decirlo, de los maxilares, y obliga a a la mandíbula a perder su posición gravitacional, y son pacientes que frecuentemente están con la boca abierta. Entonces, cuando quisiera cerrar ese choque, eh, estábamos hablando recién de ilusión también, ¿no? ¿Verdad? Ese crecimiento en forma inesperada del síndrome de Down hace que la cajita, que son los maxilares y los dientes, no puedan contener la lengua y en el momento de la ilusión, al chocar, quiera encajar, por así decirlo, esa pisada y no lo pueda, entonces sí o sí van realizando el rechinar, que es el rumiando, como decís vos, ¿verdad? Pero dentro de nuestro léxico es rechinar, porque lo que hacen es frotar las piezas dentarias. También acá hago como un paréntesis y les digo a los papás y a los colegas que están acá, es muy válido y muy presente que los chicos froten sus piezas dentarias. Muchas literaturas hablan que se están acomodando las piezas dentarias y generalmente ese pico de crecimiento que se da a los 13 años es un método, un factor prácticamente a tener en cuenta para como un pico de crecimiento, ¿verdad? Entonces ese es un punto bien válido, ¿verdad? Bueno, no sé si querés acotar algo más. La idea era, eh, acá no me están colocando más preguntas, pero a medida que vendían más preguntas, bueno, bienvenido sea, ¿verdad? sí, solo que hay que recordar siempre ver cuál puede ser la causa del bruxismo. Estudiar el entorno del niño o de la persona, ver sus problemas ya sean emocionales, ver todo en forma multidisciplinar. Psicólogos, neurólogos, psiquiatras, ustedes, los odontólogos, ¿verdad? Todos juntos, que así podemos Mm. ayudarle al paciente. Acá hay una mamá también que pregunta a qué edad es común que aparezca el bruxismo. Bueno, eso ya siempre nosotros decimos que en vez de que eso vaya bajando la prevalencia del bruxismo, eso básicamente lo que hace es aumentar el pico de prevalencia. Hay estudios que hablan inclusive de lactantes, o sea, por eso la primera pregunta siempre dicen es el odontopediatra tiene que ver exclusivamente pieza dentaria, ¿verdad? Por eso es odontólogo. En realidad hay estudios científicos que dicen también que los lactantes empiezan a esbozar ese movimiento de la mandíbula y producen también los desgastes pertinentes y prácticamente el roce, no solamente en este caso porque hay un faltante pieza dentaria, el roce de los rodetes de la misma hace que produzca laceraciones en la mucosa, ¿verdad? Acá me están preguntando, y aprovecho que te quede ahí al aire mientras, ¿verdad? Las placas miorrelajantes, ¿cuándo son indicadas? Y bueno, son indicadas justamente a partir las placas miorrelajantes que son de acrílico rígido, son en esa etapa de los 13 años, ¿verdad?
Un paciente adulto para nosotros es un paciente de 13 años, por más que esté pasando su pubertad, su adolescencia, por así decirlo. Ahora, debajo de ello lo tratamos como un niño, ¿verdad? Entonces significa muchas las veces que es una linda pregunta que me hicieron también días atrás antes de empezar esto y diseñar, es el tema de las placas para los niños por debajo de 13 años, que son las placas semirrígida, decimos, porque es una placa de silicona donde tiene un esqueleto de poliuretano que lo que hace es convertirse en una semirrígida para que estabilizar la mandíbula y en realidad relajar los músculos de la masticación. Nosotros hoy en día ya no hablamos más de los músculos masticadores, hablamos de los músculos de la masticación, porque es estos músculos que habías mencionado y también esta musculatura que es toda la cintura escapular que contiene y me ayuda a posicionar esa mandíbula, ¿verdad? ¿Qué solución le damos al bruxismo en los niños desde la odontología? Bueno, te voy a cambiar la pregunta al que me estás escribiendo. Tenemos que saber si bruxa o no bruxa, sea apretamiento, sea rechinamiento, porque va a disparar en nuestras restauraciones. Muchas veces le colocamos una restauración a nuestro paciente, le obturamos, le colocamos la tapita y no nos damos cuenta que el paciente bruxa o tiene algún tipo de reflujo y chao tapita, chao restauración, y el paciente termina cayendo otra vez, ¿verdad? Eso suele ocurrir comúnmente, ¿verdad? Ah, ya. Acá dice, ¿hasta qué edad se considera bruxismo fisiológico del niño? Bueno, también se podría redondear en esa cifra, ese guarismo de 13 años, ¿verdad? Hay una etapa que se llama etapa de patito feo, ¿verdad? En la cual los chicos se quedan desprovistas de las piezas dentarias en la zona anterior, que es prácticamente como el amortiguador del auto, ¿verdad? Que lo que hace es ensayar los movimientos de protección justamente en esta articulación que nosotros llamamos articulación temporomandibular. Entonces, si no tuviéramos estos caninos, que son los colmillos, ¿sí? Entonces va a haber una sobrecarga en este punto y el paciente va a tener dolores preauriculares y auriculares. No sé si te respondí, Lucila. Eso es lo que yo pienso sobre eso y lo que yo leí hasta el momento. Patológico ya viene a ser prácticamente también, acá voy a señalar algo. Muchas veces vemos chicos que a los 6 años, ¿por qué 13 años? Eso también es una buena pregunta. ¿Por qué 13 años? Porque 13 años ya están los segundos molares. Los segundos molares. El primer molar aparece prácticamente a los 6 años. Y luego termina su completud de los segundos molares a los 13 años. Entonces, si yo veo que un desgaste, ya sé, 0 es ausencia de desgaste, 1 es desgaste de esmalte, 2 es dentro del score, 2 es la antina y tercero es la pulpa. Pero ojo, nosotros tenemos un espesor diferente cuando es el espesor del diente, que es 1 milímetro en niños y 2 milímetros en adultos. Por eso muchas veces se desgasta mucho más fácil el diente temporario, porque solamente es 1 milímetro de esmalte y 2 milímetros de dentina. Por eso muchas las veces dicen, ¿por qué lo que le duele tanto el diente a mi hijo? Y básicamente porque 3 milímetros el paciente desgastó y prácticamente ese espacio que se queda entre la dentina y la pulpa, el paciente ya siente como dolor. Por eso una pregunta bastante importante, ya que llegamos a dolor, doctora Elena. ¿Cuándo un paciente pediátrico puede ensayar la terminología dolor para que pueda comunicarnos nosotros, los profesionales, o yo mamá, o yo papá? Cuando ellos empiezan a quejarse de dolor. Sí. ¿Es la pregunta? No, cuando ellos me pueden decir, configurar mentalmente la palabra dolor. Desde los 4 años ellos te pueden decir claramente, me duele cuando le duele. Y me le molesta cuando le molesta, así. Sí, así mismo. A los 4 años ya tienen un proceso madurativo cerebral como para expresar exactamente lo que sienten. Pero no porque papá le dice o le induce, sino en realidad porque él ya tiene dentro de su consciente, subconsciente, básicamente esa palabra de lo que es dolor y no molestia, ¿verdad? Sí,
Sí es. Bueno, acá me estaban haciendo unas preguntas, así vamos a ver. ¿Qué otro? A ver un poco. Ya. Acá Dulce me está preguntando a qué edad comenzás con los guardaoclusales. Dulce, recién estábamos diciendo que los guardaoclusales rígidos empezábamos los 13 años, pero los trainers, no sé si en Estados Unidos, seguro que sí, porque está la MRC ahí, están prácticamente los trainers que ya hay desde niños, prácticamente desde 2, 3 años hasta la edad adulta, ¿verdad? Que son los trainers. Ahora acá me dice también, otra mamá me dice, ¿qué otros problemas odontológicos están relacionados con el tema relacionado con la parte de neurología? Pueden ser las distonías, que se llaman distonías oromandibulares, pero más bien se ven en chicos, por ejemplo, con parálisis cerebral o con algunas otras secuelas de enfermedades neurológicas. Se ven tanto en niños como en adultos. Las distonías oromandibulares. Y en esto, solo para recordar que hay también otro tratamiento para el bruxismo y para estas distonías oromandibulares, que es, por ejemplo, la inyección de toxina botulínica. No sé si escuchaste alguna vez hablar de toxina botulínica. Sí, me entiendo. Sí, también se usa. Con poco peligro, pero también tiene sus riesgos. Son inyecciones de toxina botulínica a nivel de músculos de la masticación, ¿verdad? Para relajar el bruxismo y para esas distonías oromandibulares. Distonías son movimientos anormales, posturas anormales, tanto mandibulares como linguales, por ejemplo. Movimientos anormales sostenidos con tono muscular aumentado. Ya. Es otra patología neurológica donde ustedes también pueden tener participación. Ya. La neuralgia del trigémino ya es algo que sale totalmente fuera de foco. En los niños no se da eso, ¿verdad? Casi no tienen, casi no se ve. Generalmente se ve en personas de más de 50 años. Cuando se encuentra pacientes con neuralgia del trigémino por debajo de 50, generalmente hay que investigar otras patologías que pueden estar debutando. Ya. Estoy acá esgrimiendo algunas cosas más. Me están preguntando acá, perdón que te deje en línea, pero es muy importante tu permanencia. Acá me dice otra vez, ¿a qué edad comenzar con las guardas oclusales? Si son las completas, las de Michigan, a partir de los 13 años. Igual que los ajustes oclusales se pueden realizar a partir de esa edad, ¿verdad? Sí, acá Marisa le voy a contestar. No se trata entonces antes de los 13 años, por considerarlo fisiológico. Te volvía a redondear esa parte, Marisa, ¿verdad? Me volví a retractar más bien, ¿verdad? A partir de los 6 7 años vos podés ver prácticamente piezas dentarias desgastadas y llega a un punto en la cual llegamos a patológico, se llega a un score prácticamente de 2 o 3, ¿verdad? Entonces ahí deja de ser fisiológico, ¿verdad? No sé si te ha respondido la pregunta, Marisa, ¿verdad? Bueno, ¿algo más que quieras acotar, doctora? Y creo que Estamos en los 10 minutos finales de redondeo, ¿verdad? Tenemos más o menos 40 minutos, ¿verdad? Hablamos prácticamente ya media hora, entraste hace 20 minutos, estoy controlando, ¿verdad? Entonces, ¿qué recomendación puedes dar para esa mamá? Yo quiero pisar bien a tierra esto, ¿verdad? A esa mamá que te está escuchando y con todo esto de la pandemia, ¿qué podemos hacer nosotros los papás para no estresarnos un poco, ¿verdad? Desdibujar y salir de foco de lo que estamos pasando hoy día. Como médica, ¿qué nos recomendás?
En primer lugar, algo re importante es recordar que el bruxismo no es igual a parasitosis, porque durante muchas Bueno, décadas nuestras abuelas, nuestras madres nos dijeron, está chirriando los dientes, está lleno de parásitos. Jamás se demostró de que el paciente con bruxismo lo hace porque tenga parásito, no tiene relación. Generalmente hay que recordar siempre que hay más bien un factor emocional, tensional, estrés y otras patologías más, como puede ser, por ejemplo, las distonías, efectos medicamentosos secundarios, algunas variedades de... Cuando hay más gente con Instagram Live. Tengo acá apuntado unos cuantos. Quiero decirle a Ara que estaba escribiendo, en realidad el bruxismo no tiene cura, es una patología que la prevalencia va aumentando a través de la franja etaria. Eh, Así como había señalado la doctora Elena Gorostiaga, no es sinónimo de desgaste, el bruxismo no es sinónimo de desgaste. Tiene que venir aparejado también con alteración o distonía muscular, específicamente hipertonicidad muscular, y que engloba varios músculos dentro de la masticación. Entonces no es solamente desgaste de piezas dentarias, ¿sí? Acá me estaban preguntando también, cuando yo elijo una placa de relajación, tienen sus indicaciones. No es, generalmente hacemos un jig de lucha que generalmente abarca solamente los incisivos centrales. Luego solemos expandir un poquito más y abrazamos el front plateau, ¿sí? Y luego terminamos con una placa de Michigan o una placa maxilar. A eso te refería, doctora Dulce. Referíamos prácticamente a las piezas dentarias superiores de elección, ¿sí? Pero eso es hablado, conversado con el paciente, pero también podríamos elegir, ¿por qué no?, la mandíbula para poder ensayar los diferentes tipos de protección que queremos dar, no solamente a la pieza dentaria, sino también a esta estructura que dijimos que es aliviar el dolor que pudiera haber en la articulación temporomandibular, ¿verdad? Es lo que tengo acá para ustedes. No sé si hay alguna acotación más. Pueden escribirme, pueden encontrar siempre hago videos para los colegas, para los padres, pueden encontrarme en YouTube como Jorge Guillermo Pino Mesa, también en Facebook y también en Instagram como Doctor Jorge Pino, así que seguimos creciendo todos juntos. Mi mensaje de repente es que también puedan generar esa onda positiva desde un simple saludo de salir de las casas hasta jugar y regalarle una sonrisa a esos niños, a los que somos padres de repente, ¿verdad? Que, que tenemos mucho por batallar todavía, mucho que entregar. Así que yo le agradezco por haberse sumado esas personas que lo hicieron, y seguro que nos vamos a estar viendo muy pronto en congresos, en charlas, que lo hicimos hace 15 días con la gente de Mendoza. Así que le mando un saludo enorme a ellos. Me sentí como en casa y ojalá que podamos hacer mucho más de esto, que realmente yo creo que sumamos y en positivo, eso es lo válido. Bueno, un placer y que pasen un excelente fin de semana, ¿verdad? Acompañado con su gente. Tenemos mucho todavía para dar. Nos vemos. Gracias. Chao, chao.